Hola, muy buenas noches a todos. Soy el doctor Vega, endocrinólogo, presidente del capítulo Chihuahua de la SMNE. Hoy para mí es un gusto presentar a la doctora Nayeli Garibay, que nos va a hablar de un tema, pues novedad, semaglutide 2.4 en el adolescente. La doctora es médico cirujano por la Universidad de La Salle, igualmente es endocrinóloga pediatra por el Hospital Infantil de México, especialista en obesidad por la UNAM y maestra y doctora en ciencias médicas por la UNAM. Tiene un posgrado en Miller School of Medicine en University of Miami, en el área de obesidad infantil, justamente. Es investigador de ciencias médicas C en el Hospital General de México e igualmente miembro del Sistema Nacional de Investigación, SNI 1. Profesor y maestría y doctorado en los programas de la UNAM e Instituto Politécnico Nacional. Tutor de estudiantes de licenciatura en la especialidad de pediatría médica, endocrinología pediátrica y nutrición clínica. De la misma manera, profesor titular y fundadora del curso de alta especialidad en obesidad infantil y del adolescente por parte de la UNAM y coordinadora y fundadora de la Unidad de Bienestar Infantil del Hospital General de México. Sus líneas de investigación son factores de riesgo, comorbilidades asociadas, estrategias de intervención y prevención e investigación translacional en el área de obesidad infantil. Doctora, adelante. Muchas gracias. Sí. Ok. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación. Pues es un placer desplazarme y venir a compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias y de las de ustedes también. Quisimos, junto con Novo Nordisk, hacer como alguna introducción general de cuáles son los principales factores de riesgo, cómo se construye la obesidad en los adolescentes y pues de alguna manera también tratar de plantear cuáles podrían ser las estrategias de tratamiento en ellos, que sabemos que definitivamente pues el uso de estos nuevos fármacos, los análogos de GLP-1, sin duda, pues son un parteaguas, siento yo, un punto de inflexión en el manejo de la obesidad, pues evidentemente no solo de los adultos, sino de los niños también. Entonces, bueno, pues esas son mis declaraciones de conflicto de interés. Y bueno, básicamente de lo que vamos a hablar primero, pues es de la clasificación. Yo sé que de pronto mucho tiempo los endocrinólogos de adultos pues han tenido la oportunidad y la necesidad de ver niños. Creo yo que la especialidad de endocrinología pediátrica pues es relativamente nueva. Y bueno, a pesar de que somos ya algunos casi 400 endocrinólogos pediatras certificados, pero yo sé que pues gran parte de lo que ustedes han hecho en algún tiempo pues es también apoyarnos en el análisis y el abordaje de los niños. Entonces sí creemos que es importante pues compartir un poco cómo es la experiencia pediátrica para que pues sobre todo tengan ustedes una mejor perspectiva de cómo clasificarlos, cuáles son las etiologías y los factores principales de riesgo que vemos en estos pacientes, el impacto que tiene la obesidad. ¿Qué es lo que esto va a condicionar en los niños en un futuro? El hecho de ser diagnosticados con sobrepeso, obesidad en etapas muy tempranas, evidentemente las comorbilidades que ya vemos hoy en día, pero además la proyección que hay de enfermedades cardiometabólicas tempranas. Y bueno, les voy a hablar un poquito también sobre un estudio en el que tuve oportunidad de participar también auspiciado por Novo Nordisk, que es el estudio Action Teens. Probablemente ustedes conozcan el Action IO, que fue el que se hizo para población adulta. Y creo que los resultados son muy interesantes. Vamos a hablar solamente de algunas generalidades. Y bueno, después de las pautas de manejo y pues básicamente del principal estudio, ensayo clínico controlado, aleatorizado que conocemos y que sabemos que no hay tantos, ¿no? Para el uso de semaglutida, tal vez sí para otros análogos, pero de cualquier forma creo yo que la información que tenemos es muy alentadora. Creo que los resultados que tenemos hoy día con el poco tiempo que tenemos de manejo, particularmente con semaglutida, pues sí creo que eso puede ser un parteaguas y que puede cambiar la expectativa de vida de estos pacientes. Creo que lo primero que tendríamos que mencionar, así como seguramente creo que es un tema que ustedes adultos, porque nosotros pediatras lo comentamos también, y es que nos hemos quedado siempre como muy acotados a pensar que la obesidad es simplemente pues un síntoma, un factor de riesgo asociado a muchas otras enfermedades crónico-degenerativas. Y la realidad es que sabemos hoy día que esto puede ser el inicio
¿no? El factor de riesgo asociado al desarrollo de muchas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer, ¿no? Y algunas otras probablemente que tienen ahora más que ver con, pues, con problemas degenerativos también del sistema nervioso central. Entonces, creo que tenemos que empezar por entender que la obesidad también en la población pediátrica es una enfermedad crónica, es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad muy compleja, igual que en la población adulta, es una enfermedad recidivante. Nosotros empezamos a ver cómo estos niños desde etapas muy tempranas de su vida empiezan a luchar contra un problema que sabemos que va a requerir de un seguimiento y de un mantenimiento y un soporte a largo plazo. Entonces, las principales sociedades de endocrinología pediátrica y otras instancias en el mundo, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, la OMS, la Endocrine Society, pues de alguna manera han puesto el dedo ahí en el renglón, ¿no? De decir, bueno, esto es una enfermedad, como tal tiene que abordarse y tratarse. Es una enfermedad que muy probablemente va a requerir un tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Y bueno, si habláramos de los números, pues sabemos que cada vez que revisamos las casuísticas que hay, tanto a nivel global como en nuestros países, pues definitivamente el incremento en la prevalencia de obesidad ha sido muy importante. En 1975, pues a nivel global se calculaba que había 11 millones de niños y adolescentes que vivían con obesidad. Vean ustedes cómo para el 2020 esto incrementó a 175 millones y lo que se proyecta es que en el 2035, o sea, en el 2035, pues va a haber 383 millones. Entonces, esto pues definitivamente representa prevalencias pues demasiado elevadas, ¿no? Si nosotros hablamos de cómo estamos en el contexto de lo que ocurre a nivel mundial, primero tendríamos que ver cómo entre 1975 y 2016 la prevalencia mundial de obesidad incrementó más o menos un 6.8%. Pero si ven ustedes qué es lo que ocurrió en las Américas, vean ustedes cómo esto casi duplicó, pero particularmente para México, este es de América Latina, pues es el país con un mayor crecimiento. Y entonces, cuando la World Obesity hace algunas proyecciones en relación a las expectativas que tenemos de seguir teniendo ese crecimiento, sabemos que la Organización Mundial de la Salud había estipulado primero para el año 2025, pero después se cruzó la pandemia, entonces decidieron prolongarlo un poquito y dijeron, bueno, nuestra meta en relación al apoyo en servicios de salud a nivel global va a ser que para 2035 se haya frenado el crecimiento de la obesidad. Y evidentemente, pues hay países en los que esto ha empezado incluso a disminuir, ¿no? Esa prevalencia. Entonces, por los modelos matemáticos que la World Obesity ha hecho y dada el incremento en las prevalencias que nosotros hemos mostrado en las diferentes encuestas nacionales de salud, pues parecería que tenemos apenas un 4% de probabilidades de alcanzar esa meta de frenar el crecimiento de la obesidad. Los entusiastas que han trabajado mucho construyendo estas encuestas nacionales de salud, y me refiero particularmente al doctor Simón Barquera, que actualmente es el presidente de la World Obesity, pues ellos han visto que probablemente puede ser que hayamos empezado a alcanzar por lo menos una meseta en el crecimiento de la obesidad en los niños. Sin embargo, pues sí llama la atención como en algunos grupos etarios, pues parecería, y además en el sexo femenino, como que la prevalencia de sobrepeso podría disminuir un poquito, pero vemos como la prevalencia de obesidad pues tal vez ha incrementado en esos grupos, ¿no? Mujeres jóvenes y pues que potencialmente estarán en pocos años en una edad reproductiva, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tendríamos que pensar es que cuando nosotros manejamos población pediátrica, no es que estemos manejando pues adultos chiquitos, ¿no? Que a veces decimos, ah, bueno, pero es que además ya pues pesa 60 kilos, pesa 70 kilos, ya podemos manejarlo como un adulto. Y la realidad es que no es así. Tenemos que ver el contexto del desarrollo global de ese individuo y saber en qué fase del desarrollo puberal está, si alcanzó ya su máximo potencial de estatura o no, o está atravesando por toda esta parte del estirón puberal y entonces esto hace a estos niños potencialmente vulnerables, ¿no? Sabemos que los niños que viven con obesidad son niños que suelen manifestar
patrones de crecimiento acelerados y que son niños que siempre son altos, a lo mejor en los años de primaria y primeros años de secundaria, pero son niños que muestran un proceso de sobrecrecimiento, no solo en peso, sino en estatura también, y también la maduración esquelética suele estar adelantada. O sea, a pesar de que parezcan niños grandes, son niños que no necesariamente van a tener esa posibilidad de alcanzar una estatura esperada normal para su talla genética. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Y bueno, ¿cómo nosotros diagnosticamos obesidad en los niños? No hay puntos de corte específicos, así como para la población adulta, a pesar de que sí haya habido algún esfuerzo por diagnosticar con puntos de corte y proyección hacia la edad adulta y decir, bueno, es que en un niño, si ahorita tiene un niño de 10 años un índice de masa corporal de 21, esto quiere decir que a los 18 años va a tener 25 o 28. La realidad es que no sucede así, porque hay variables que juegan en la ecuación, que es en qué momento desarrolla la pubertad, qué tan rápido progresa esa pubertad y qué tan acelerado estuvo ese crecimiento, qué tan acelerada estaba esa edad ósea, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos nosotros obesidad en los niños? Ustedes cuando ven adolescentes, ¿cómo diagnostican obesidad? Típicamente por índice de masa corporal, es lo que Ajá. más se ve. Ya sí tenemos herramientas de impedancia, pues impedancia. Ok, pero me refiero si con puntos de corte específicos o si utilizan las percentilas. En percentiles. En percentilas, ok. Bueno, eso está bien. O sea, Ok. Entonces, nada más así como para dejar muy claro, estos son los puntos de corte que utilizamos para, no se ve la flechita, ¿verdad? Creo que no. Que utilizamos para la población adulta y para la población pediátrica, como ya mencionaban, pues sí utilizamos estas percentilas. Creo que puedo, si alguien me puede ayudar, creo que se puede poner un pointer aquí, ¿no? Creo que ya lo vi acá. Pluma, puntero, láser. Ya. ¿Ahora sí lo ven? Ah, perfecto. Gracias. Entonces, nosotros definimos cuando evaluamos cómo está la relación peso-estatura en los niños y en los adolescentes, un peso normal, cuando ese índice de masa corporal o un estatus de nutrición normal, ese índice de masa corporal se encuentra entre el percentil 5 y el percentil 85. Definimos sobrepeso cuando el índice de masa corporal, que lo calculamos exactamente igual que se calcula para los adultos, está entre el percentil 85 y 95, eso es sobrepeso, y cuando el niño está sobre el percentil 95 y por arriba de esto, pues eso se considera obesidad. Y además nosotros categorizamos, igual que para los adultos, el grado de obesidad que tienen los niños. Entonces, nosotros consideramos el punto de específico que está sobre el percentil 95 como nuestro 100%, y después el excedente que tenga el niño de índice de masa corporal sobre ese punto, calculamos ese excedente en porcentaje. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, consideramos una obesidad grado 1 cuando los niños tienen un índice de masa corporal que está menos del 120%, es decir, menos de 20% de ese punto que trazamos como nuestro 100%. Grado 2, cuando esa obesidad está entre 120 y menos de 140%, y obesidad grado 3 más de 140%. Es importante que en los niños calculemos también la talla blanco familiar. Si nosotros no sabemos, a veces vemos a los niños, y eso lo dicen las abuelitas y lo dicen cualquiera que vea al niño, no, es que el niño no tiene sobrepeso, lo que pasa es que el niño es un niño alto, por eso, ¿no? Es corpulento, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que definir es en qué carril percentilar está creciendo ese paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la talla blanco familiar y se calcula con una fórmula tan sencilla como decir, bueno, sumo la talla materna más la talla paterna, y si es una niña le voy a restar 13, si es varón le voy a sumar 13 y después todo eso lo voy a dividir entre 2. Y entonces yo calculo una predicción promedio de estatura para ese niño y sabemos que esto puede tener un rango de variación de unos 4 o 5 centímetros hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este niño es un niñito de 10 años que aunque no lo crean, pues es un niño que ha crecido siempre en percentilas muy altas. Vean, aquí grafiqué su estatura. Él tiene 10 años, pero tiene una estatura que está pues prácticamente como en casi 150 centímetros. La talla paterna es 174 centímetros, la materna 158 centímetros. Y entonces si hacemos el cálculo de la predicción de estatura, diríamos, bueno,
él tiene una predicción que está alrededor de 172 centímetros, ¿ok? Entonces ahí calculamos su rango mínimo al final del crecimiento, pudiera ser 167, que son los 5 centímetros abajo, o 5 centímetros arriba, 177. Entonces esperamos que su estatura final va a estar en ese rango. Y esta línea que yo puse aquí es lo que corresponde a su carril percentilar promedio, que es el carril que lo haría llegar al 1,72 y medio que calculamos. Y entonces resulta que esto está en el percentil 25, ¿lo ven? Entonces, este niño lo que tiene, pues es que su carril de crecimiento familiar está sobre el percentil 25. Entonces, esperaríamos a lo mejor que estuviera como entre el percentil 10 y el percentil 50 su crecimiento a todo lo largo de su vida. Entonces, lo primero que ya entendimos en este niño, pues es que tiene una talla alta, patológicamente alta para el carril de crecimiento donde a él le correspondería crecer. Entonces pensamos, bueno, está alto, vamos a ver cómo está el peso y vean dónde está el peso. Ok, un niño que a lo mejor nosotros lo vemos y parece pues que es grande nada más. Entonces, acá les puse, yo creo que la vamos a ver mejor en esta diapositiva. Vean, aquí grafiqué el índice de masa corporal. Estas gráficas de índice de masa corporal son unas gráficas que se publicaron alrededor de 2017 por ahí, donde lo que se hizo fue hacer una curva extendida de índice de masa corporal. O sea, ya la primera que les mostré donde hacíamos el diagnóstico no nos alcanzaba a graficar los índices de masa corporal que estamos viendo en estos niños. Entonces, estas gráficas extendidas, como pueden ver, pues aquí nos refiere ya cuál es el percentil 98, el percentil 99, y aquí estaría el 120%, ¿no? Ahorita lo vamos a calcular. Esta es una herramienta que ustedes pueden fácilmente tener accesible, que se llama Peditools. Es muy fácil, no necesitan una licencia ni nada, pueden entrar, nada más googleenla. Y vean cómo si aquí nosotros introducimos la edad en meses y introducimos también el peso y la talla, automáticamente la calculadora nos vierte la centila de peso, que ya vimos que está en 100, ahorita vamos a ver dónde está, o ya lo habíamos visto, está en la percentila 97, ¿no? La estatura, perdón, en el peso me refiero, la estatura estaba en el percentil 95. El índice de masa corporal ya lo calculó aquí, que está en 28,9 acá. Y nos calcula también la percentila del índice de masa corporal y nos calcula el Z-score del índice de masa corporal. Que eso siempre cuando leemos los artículos como que nos hace así, ¿no? Nos molesta porque no entendemos. Y la realidad es que aquí a la derecha pueden ver, esta es la gráfica extendida de índice de masa corporal, donde nos especifican las desviaciones estándar. Pero realmente el Z-score, y lo van a leer en los artículos, todos los artículos que lean de semaglutida, muchos vienen especificados en la modificación de la desviación estándar. Entonces es para que nosotros entendamos dónde estamos localizados, ¿no? Entonces, en este niño, si nosotros vemos para 10 años, el valor en la percentila 95 es un valor que está como en 21,5. Eso es lo que corresponde al 100%. Y después ese niño tiene un índice de masa corporal que está en 28,9. Entonces yo lo que hago es yo digo, bueno, si 21,5 es el punto del IMC sobre la percentila 95, 28,9 esa X, y resulta que tengo un valor que me da 134,4. Entonces yo digo, bueno, ya me recuerdo ahora de mi clasificación y digo, ese niño tiene una obesidad grado ¿qué? Grado 2, ¿no? Y así es como lo hacemos. Creo que el Z-score del índice de masa corporal, que ahí lo graficamos y vean cómo es el mismo que nos dio acá la calculadora, básicamente para lo que nos sirve es para ver qué tanto se modifican los resultados después de una intervención. Sabemos que cuando en un niño o un adolescente se modifica ese Z-score del IMC en 0,5, o sea, media desviación estándar, eso lo que nos refleja es que hay una muy buena respuesta al tratamiento, ¿ok? Ahora, es importante que consideremos también, pues, evidentemente, en qué estadio del desarrollo puberal está ese paciente, que para esto, pues ya saben que podemos utilizar estas referencias. Es importante en los varones siempre medir el volumen testicular, que si tienen un orquidómetro, los pediatras tenemos, no sé si ustedes tienen uno, pero vale la pena tenerlo,
porque entonces nos vamos dando cuenta que tanto, acuérdense que un volumen testicular de 4 mililitros es lo que nos indica que ese paciente tiene ya un estímulo por gonadotropinas, ¿no? En el testículo. Entonces, bueno, eso lo podemos evaluar desde el punto de vista clínico y algo que es súper importante, si vamos a manejar adolescentes con análogos de GLP-1, necesitamos estar conscientes de cómo ese niño está creciendo. Creo que esa es una de las, tal vez algo que podríamos discutir al final, pero ¿qué tanto esto puede afectar esa pérdida de peso tan importante en el crecimiento de estos niños? Aparentemente, hoy día, los poquititos estudios que hay al respecto, aunque estén muy bien hechos, dicen que aparentemente no hay una repercusión, pero la realidad es que los que manejamos a estos pacientes tenemos que estar súper al pendiente de que esos niños estén creciendo bien. Entonces, si utilizamos esas curvas de velocidad de crecimiento, acuérdense que si yo vi al paciente hace 6 meses y medía, no sé, 1,35 y ahora mide 1,38, ese niño creció 3 centímetros en esos 6 meses. Eso quiere decir que creció medio centímetro por mes. Y si ese medio centímetro yo lo proyecto a un año, ese niño va a crecer teóricamente 6 centímetros en un año. Y eso es lo que yo grafico allá, ¿no? Para la edad, 6 centímetros en un año. Lo ideal es que las velocidades de crecimiento siempre estén sobre el percentil 25 o por arriba de esto. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y evidentemente la edad ósea, ¿no? Para que podamos más o menos predecir. Ahora ya hay como, no sé si ustedes, no, seguro no lo utilizan porque no ven tanto edad ósea, pero hay sistemas ya automatizados como el Bone Expert, que se compra una licencia de costar como 200 pesos por estudio más o menos, y uno mete la placa digital y te hace incluso una predicción de estatura en base a la talla de los papás y a la talla también o más bien a la edad de la menarca, si es que ya hubo, ¿no? Entonces, nos puede dar una idea más o menos de cuál es la predicción de estatura en estos niños. Ahora, las causas de obesidad infantil, pues igual que en la población adulta, tal vez las problemáticas son un poco diferentes, pero no creo que tanto, y yo creo que son igual de complejas. Sabemos que hay causas genéticas, la heredabilidad en obesidad pues está alrededor del 50%, tiene que ver factores ambientales, ¿no? Prenatales o postnatales, causas endócrinas, que la verdad es que son las menos frecuentes, algunas causas psicológicas, que sí sabemos que niños que por algún motivo tienen trastornos psicoemocionales, esto puede hacer que desarrollen trastornos de alimentación o una mala relación con la comida, y esto crear un círculo negativo donde los pacientes no logran salir de esto y comen más y ganan más peso, están inactivos, duermen poco, duermen a deshoras, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a que tengan un riesgo de mayor ganancia de peso. Niños que han tenido por algún motivo insultos a nivel del sistema nervioso central y particularmente cerca de la región hipotalámica, pues no sé, pueden ser meningitis, pueden ser traumatismos, sangrados, tumores, cirugías, radiación, y que esto puede condicionar que lesionen esos núcleos donde están específicamente las vías de apetito, saciedad, pues puedan condicionar una obesidad hipotalámica. Las determinantes sociales de la enfermedad tendríamos que considerarlas también. ¿Qué tan favorable es ese ambiente? ¿Cómo es el ambiente comunitario? ¿El niño tiene acceso a servicios de salud? ¿Tiene un lugar donde salir y correr y hacer actividad física? ¿Tiene acceso a una alimentación saludable? Pues la verdad es que en nuestro país, desafortunadamente, pues eso es lo que vivimos todos los días, ¿no? Y evidentemente un niño con todo este entorno tiene menos probabilidades de apegarse a un plan de cambio en el estilo de vida. Y bueno, evidentemente las inducidas por fármacos, ¿no? Vemos mucho actualmente niños con depresión, algunos fármacos que se utilizan, la quetiapina, pueden condicionar esto, algunos niños con trastorno por déficit de atención, que esto sabemos, en el corto plazo aparentemente pueden producir una disminución del apetito, pero sabemos que su uso crónico puede favorecer incremento de peso. Entonces, esto lo vemos, créanme, los pediatras es lo de todos los días, ¿no? A mí me sorprende, la verdad, me sorprende la facilidad con la que actualmente los neurólogos y los psiquiatras le prescriben medicamentos psicotrópicos a los niños. Entonces, es altísimo el porcentaje de niños que yo veo en mi consulta, no por obesidad, sino también por otras cosas y que están medicados. Ahora, esto pues simplemente mencionarlo, sabemos de las obesidades monogénicas,
Esas obesidades, trastornos en el receptor o en el gen de leptina o de MC4R, sabemos que son obesidades que habitualmente se presentan en etapas muy tempranas de la vida, que se pueden asociar con algunos otros trastornos hipotalámicos y que característicamente cursan con una hiperfagia muy importante. Síndromes genéticos, creo que Prader-Willi es el que vemos con mayor frecuencia. Ahí sí, pues, qué bueno que tienes a tu esposo genetista, porque él te, ¿no? Pero siempre vale la pena. Los niños que tienen obesidades sindrómicas habitualmente cursan con talla baja y la gran mayoría de ellos tienen retraso psicomotor. Entonces, esas son cosas que cuando veamos a un paciente y algo nos llame la atención, pues seguramente algo por ahí hay y tenemos que pedir algún apoyo, ¿no? Sí, evidentemente las obesidades poligénicas son las que son mucho más frecuentes, ¿no? Donde hay una alteraciones variantes polimórficas de muchos genes que además están como distribuidos en un mismo locus y que es posible que un paciente pueda cursar con muchas alteraciones a la vez, ¿no? Los trastornos endocrinológicos, probablemente todavía menos frecuentes como condicionantes de obesidad en los niños, tal vez ustedes lo vean más. Deficiencia de hormona de crecimiento, pues sí, claro que puede causar obesidad, pero pues generalmente ese niño el síntoma pivote que tiene pues es talla baja, ¿no? Entonces, hipotiroidismo, la verdad es que yo creo que lo veremos en el 1 o 2% de los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, nada frecuente realmente. Síndrome de Cushing, pues tal vez niños que están medicados, ¿no? Con, no sé, para trastornos cutáneos o enfermedades de vías respiratorias. Causas ambientales, pues claro, ¿no? Todo esto influye de manera muy importante. Si hablamos de los factores prenatales, de esta programación metabólica, mamás que se embarazan, ya sabemos que el 70% de las mujeres en edad reproductiva tienen problemas de sobrepeso, obesidad. Entonces, esta condición de una programación metabólica adversa, pues es altamente prevalente en nuestro medio. Entonces, creo que cada vez la obesidad que tienen nuestros adolescentes es una obesidad que está construida de manera mucho más compleja. No es solo la genética, es la epigenética también. Sabemos que mamás que tienen ya un fenómeno de metainflamación cuando se embarazan, transfieren todo eso a través de la placenta, transfieren los ácidos grasos que comen en exceso, transfieren la glucosa y esto programa el desarrollo tanto del sistema adiposo, la distribución, la funcionalidad, como también la programación de los sistemas de apetito, saciedad y de recompensa, que cuando esos fetitos están en desarrollo neurológico y están expuestos a esto, pues se acostumbran a comer de esa manera. Entonces, además de que tienen poca capacidad de almacenar grasa en el tejido subcutáneo. Entonces, todo lo almacenan los fetitos en el hígado, fundamentalmente. Entonces, esos bebés ya tienen mucho riesgo de desarrollar hígado graso, ¿no? Antes de que nazcan. Y bueno, si hablamos un poquito de todas las alteraciones psicoemocionales que están involucradas con esto, a lo mejor vale la pena a quien le interese, es un metaanálisis donde pues se asoció problemas de sobrepeso, obesidad con factores psicoemocionales, ¿no? Y se vio pues como si era mucho más frecuente la ansiedad, la depresión, trastornos de autoestima, insatisfacción corporal, síntomas de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, esto se vuelve pues cada vez más complejo cuando vemos todas estas cosas, ¿no? Este es un estudio de los así súper clásicos que nos dan muchísima información. Este es el estudio de la corte de Bogalusa, que tuvo una parte transversal con 10,000 pacientes o un poco más, o individuos, y ahí lo que se intentó asociar era eh, dependiendo del grado de obesidad, o sea, el índice de masa corporal, qué cantidad de factores de riesgo cardiometabólicos iban sumando estos pacientes, ¿no? Eso lo sabemos. Sin embargo, creo que el estudio más interesante es el estudio longitudinal, donde a estos fueron aproximadamente 2,300 individuos que siguieron como hasta por lo menos, la adultez temprana, 27, 30 años, y vieron que los niños que tenían un índice de masa corporal superior o igual a 95, tenían a esta edad, adultez temprana, 84% de probabilidad de tener obesidad clase 1,
60% de riesgo de tener obesidad clase 2 y 34% de riesgo de tener obesidad clase 3. Entonces, imagínense, cuando esto además aumentó, no hablemos de percentila 95, hablemos de percentila 99, el 100% de estos niños en la adultez temprana tenían obesidad grado 1, el 88% obesidad grado 2 y el 50% obesidad grado 3. Entonces, pues la realidad es que esto es algo que necesitamos nosotros corregir en estas etapas, porque si no, esto es algo si hablamos de diabetes, ahora les voy a presentar un artículo. Creo que no avanzó la diapositiva. La mía sí, pero es tan... Sí. Sí, en internet se va. Ya, le piqué acá y avanzó. Gracias. Entonces, bueno, este es otro estudio, también un estudio longitudinal. Este es un estudio que se hizo en israelitas, casi 2.5 millones de niños, a quienes les dieron un seguimiento. Había algunos que tenían un seguimiento hasta de 40 años o un poco más. Y entonces vean ustedes aquí lo que llama mucho la atención, evidentemente es otra población, no es nuestra población, pero aún así lo que vieron es que solo los pacientes que estaban por debajo del percentil 25 de índice de masa corporal no tuvieron desenlaces mortales cardiovasculares a la edad que les refiero. Vean ustedes cómo los demás por arriba del percentil 50 lo tenían ya y evidentemente los niños que habían tenido en la infancia esas percentilas en rango en 95 pues habían tenido ya una gran cantidad de eventos, o bueno, un gran porcentaje había tenido esos desenlaces fatales. Ahora, si consideramos, este es otro estudio interesante donde lo que se vio es cómo se asocia el índice de masa corporal con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces vean cómo cuando los niños arriba está el riesgo en 1 en los niños que nunca tuvieron obesidad, ¿ok? Después abajo los que desarrollaron obesidad a los 7 años, pero que después ya no la tuvieron. Esos tienen casi nada de riesgo, ¿no? Los que tuvieron alrededor de los 13 años, pero que la corrigieron, esos tienen un riesgo casi muy semejante al de niños que nunca tuvieron sobrepeso. Pero vean, si analizamos los de 7 años, pero particularmente los niños que a los 13 años llegaron todavía o que tenían ya mucho sobrepeso y transitaron a la edad adulta con sobrepeso, esos son los que tuvieron un mayor riesgo de tener diabetes. Aquí estamos hablando alrededor de los 25 años. Entonces, acuérdense, ustedes que ven pacientes con diabetes y complicaciones macrovasculares, la diabetes tipo 2 que se desarrolla en los adolescentes tiene una progresión mucho más rápida a complicaciones crónicas, mucho más que los adultos. Entonces, pues esto la verdad es que, claro que nos inquieta mucho, ¿no? Otras comorbilidades que ustedes reconocen seguramente en sus pacientes también, pseudotumor cerebral, apnea del sueño, aterosclerosis subclínica. Nosotros tenemos el inconveniente que de pronto no podemos medir tantos desenlaces en los niños. Tenemos que medir variables subrogadas, ¿no? Algo que nos sugiera que eso va a ser un factor de riesgo grave, ¿no? Por ejemplo, para aterosclerosis, el espesor de íntima media es algo que nos puede ayudar. Y bueno, evidentemente tener ya todos los factores del síndrome metabólico presentes, el muscle D, que ahora lo estamos viendo muchísimo en niños también. O sea, es verdaderamente algo que asusta, ¿no? Prediabetes, diabetes, daño renal. O sea, todo esto que les comento, nosotros lo vemos en población pediátrica. De prediabetes, pues los niños con sobrepeso tienen 2.6 veces más riesgo de tener prediabetes en edades tempranas, 60% de SAOS, más el D 38%, 70% de niños que han tenido por lo menos un factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, evidentemente el componente psicológico que ya habíamos mencionado, más pues todo el deterioro en la calidad de vida que tienen, ¿no? Estos son datos reales de nuestra clínica, más o menos casi 2,000 pacientes. Vean, simplemente son puras frecuencias, ¿no? Lo que nosotros estamos reportando. Acantosis nígricans, ya saben que es difícil demostrar resistencia a la insulina, ¿no? En los adultos más, supongo, en los niños también, y sobre todo los que están atravesando esta etapa fisiológica de resistencia a la insulina, pero sabemos que ese marcador clínico, pues nos habla de que existe ya una desregulación, ¿no? En la secreción de insulina y que estos niños pues tienen el riesgo de tener un deterioro en la reserva de células pancreáticas en edades tempranas.
ansiedad y depresión casi el 60%, síndrome metabólico casi el 50% de nuestros niños, alteraciones musculoesqueléticas también casi en el 30% de ellos, más el D como el 30%, pero cuando hicimos ahora un estudio en pacientes utilizando FibroScan, que creo que es una herramienta que cada vez nos dice que hay mucha correlación con las biopsias, ¿no? Bueno, ahora ya no se hacen tantas biopsias, pero cuando se pueden hacer, antes se hacían muchas y se comparaban, así es estandarizado en muchos métodos, ¿no? Pero creo que es una buena opción. Y nosotros hemos encontrado casi en el 20% de nuestros pacientes que hemos hecho FibroScan, ya con cierto grado de rigidez de fibrosis. Entonces, pues, grave el asunto, ¿verdad? Esto nada más para mencionarles, es un estudio en el que comparamos alteraciones en el espesor de íntima media en niños con normopeso y sobrepeso, bueno, obesidad, y adultos con normopeso y adultos con obesidad. Y queríamos ver nuestra hipótesis inicial, pues es que simplemente por el proceso de envejecimiento pensábamos que los adultos con normopeso iban a tener alteraciones de espesor o un grosor mayor de la íntima media que los niños con sobrepeso. Y la realidad es que nos dimos cuenta de esto. Vemos cómo la alteración en el espesor de íntima media en niños, esos niños tenían entre 8 y 12 años de edad y tenemos ya una alteración muy parecida a la que vemos en adultos con sobrepeso. Entonces, esto evidentemente denota un riesgo cardiovascular súper importante en los niños, ¿no? Y este es otro metaanálisis en el cual podemos ver pues el riesgo que tienen los pacientes de tener pues, depresión, ¿no? Cuando tienen sobrepeso. Es un OR como de 1.34, que parecería no tan grande, pero sí es importante. Y vean ustedes, este es otro estudio en el cual se evaluó el riesgo también de que hubieran tenido los niños con problema de sobrepeso, obesidad, un intento suicida. Entonces, vean, conforme incrementa el grado de obesidad, el OR, que para varones fue de 6.7, que es altísimo, y para niñas 4.8, cuando tenían entre mayor grado de sobrepeso, tenían aparentemente sí, el grado de intentos fue mejor, fue mayor. Ahora, este es el estudio que yo les mencionaba. Es un estudio que se hizo en 10 países del mundo. Nosotros participamos con alrededor de 3,000 participantes más o menos. En total fueron como 13,000. Y básicamente lo que hicimos fue lanzar encuestas en línea y lo que nos interesaba saber era cuáles eran las percepciones, las barreras, las motivaciones que tienen los niños o los adolescentes. Esto fue solo en adolescentes que viven con sobrepeso, obesidad. Y qué tanta discrepancia había entre lo que opinan los cuidadores de estos niños y los médicos que atienden a estos pacientes. Entonces, estos fueron los criterios de inclusión para los adolescentes entre 12 y 17 años de edad, pues que tuvieran un IMC en percentila 95 o por arriba. Los cuidadores, pues que fueran adultos, que convivieran con el niño, que estuvieran al cargo de su cuidado más del 50% de su tiempo y que participaran en las decisiones de atención médica de estos pacientes. Y bueno, los profesionales de la salud, pues eran médicos de primer contacto, pero había pediatras también, que por lo menos vieran 10 adolescentes con obesidad al mes y que prácticamente tuvieran 2 años ya de experiencia clínica. Y entonces vean, de manera muy general lo que analizamos fue ¿qué tanto perciben estos adolescentes que la obesidad impacta en su vida, ¿no? En su vida en general, pues sí, creen que impacta mucho. Los adolescentes se dan cuenta, a pesar de que no están todavía en un entorno laboral, pero sí entienden que esto puede representar para ellos habilidades sociales limitadas, aprovechamiento escolar subóptimo, oportunidades acotadas de empleo cuando crezcan, ¿ok? Y esto ellos lo comparan, fíjense como 72% de los adolescentes contestaron, pues que sí, creían que la obesidad tenía un fuerte impacto en su vida. Un poco menos los cuidadores, ¿no? Como que no lo perciben tanto. Evidentemente los médicos también, pero ambos, adolescentes y papás, compararon la obesidad con enfermedades crónicas graves como cáncer, como diabetes, como enfermedad cardiovascular. Vean ustedes, esto es interesante. Todos los pacientes tenían obesidad y solamente el 76% de ellos percibía que tenía un peso por arriba de lo normal. El 25% prácticamente pensaban que tenían un peso normal. Y si vemos a los cuidadores, a los papás,
pues todavía lo perciben menos. Y saben que en México, porque ahora estos son los estudios, son los resultados del estudio global, ahora estamos ya por publicar el de México. Y la verdad es que es más alto todavía, o sea, se percibe menos el problema. Y es que, claro, si vivimos nosotros en un entorno totalmente obesogénico, pero además con un 70% de la población adulta que tiene sobrepeso, obesidad, pues es algo que probablemente tendemos a normalizar, ¿no? Lo cual, pues claro que es grave. Ellos perciben su salud en general positiva a pesar de tener sobrepeso. Los niños, los papás todavía lo perciben que están mejor, los niños, como que parecería que los papás subestiman muchas cosas, ¿no? Sí están preocupados por cómo esto repercute en su salud, pero además cómo esto va a repercutir en su salud futura también. O sea, los chicos, los chavos, la verdad, sí están muy conscientes de eso. Entonces, pues necesitamos trabajar más con ellos, ¿no? Motivaciones para controlar su peso. Los adolescentes dicen pues, que quieren tener mejor condición física, estar en forma, estar más contentos con su peso, sentir más confianza consigo mismos. No es tan diferente lo que perciben los padres, pero vean ustedes los profesionales de la salud, son esas barras que tiene acá el 69%, dicen quieren tener más confianza, mejorar su autoestima y mejorar también su vida social, sus relaciones personales, ganar popularidad, etcétera, ¿no? Entonces parecería como que hay ahí una discrepancia entre lo que los chicos piensan y lo que los médicos perciben también. Creo que otra vez no pasó. Ahí está. Esto fue de los hallazgos más importantes y ahorita vamos a entender por qué. Vean cómo los chicos perciben, también los papás, pero sobre todo ellos, que una de las principales limitantes que tienen para controlar su peso es que no tienen capacidad de saciedad, no pueden, no tienen control sobre su apetito. Y esto creo que es un hallazgo que ahora cada vez que estudiamos más los artículos y entendemos que probablemente la obesidad, pues en realidad es una enfermedad así como intestino-cerebro, ¿no? Y a lo mejor mucho más regulada por el cerebro. Entonces, yo creo que un gran porcentaje de niños realmente tienen una incapacidad para controlar su apetito y de ahí la necesidad, pues, de probar este tipo de nuevos fármacos para tratar de controlar esta parte, ¿no? Y pues los médicos realmente pues dicen, no, es que no les gusta lo saludable, no les gusta hacer ejercicio, o sea, no perciben que en realidad los niños tienen una condicionante que probablemente sea algo biológico, ¿no? En relación a las conversaciones en torno al peso, así muy rápidamente, solo el 60% de los médicos dijeron que se sentían cómodos hablando del peso con sus pacientes y que en general solo hablan del peso con el paciente cuando detectan que hay una comorbilidad asociada. Si no, no lo mandan a un nutriólogo, plasman el diagnóstico en el expediente. Entonces, la verdad es que si no, primero, si nosotros no reconocemos también que los pacientes tienen una enfermedad, pues entonces y la verdad es que lo que los chicos expresan y los papás también es que a ellos les gusta que su médico hable con ellos con respecto al peso. Evidentemente ahí tenemos, seguro ustedes lo hacen, capacitarse mucho en lo que es una entrevista motivacional para primero pedirle permiso al paciente para hablar sobre su peso, ¿no? Pero creo que sí hay pacientes que no les gustan y francamente, abiertamente te lo dicen, pero hay pacientes que necesitan que hablemos del peso con ellos, ¿no? Generalmente cuando el médico les da eh, un diagnóstico y les da recomendaciones, generalmente los pacientes lo aprecian y además creen en sus médicos. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad la que tenemos de traer a colación las conversaciones. Los médicos lo que dijeron en este estudio es que ellos eran quienes traían a colación esto, pero la realidad es que los adolescentes y los papás comentan que casi siempre es el papá el que trae a colación el problema. Entonces, bueno, es esto, simplemente tratar de entender qué sucede, ¿no? ¿Qué discrepancias hay? ¿Qué perciben ellos? ¿Qué percibimos nosotros como profesionales de la salud? En realidad sí hay muchos mitos todavía, sí creen los papás, no nada más en México, en todo el mundo, creen que cuando los niños lleguen a la pubertad y den su estirón de estatura, eso va a mejorar. Y la realidad es que sabemos que un gran porcentaje de esos chicos van a seguir teniendo sobrepeso, ¿no? No se reconoce a la obesidad como una enfermedad, los ambientes obesigénicos, la cultura. Esto es un poco en relación a los estudios a los resultados del estudio, pero además es como una reflexión global también, ¿no?
creo que nosotros los médicos tenemos que capacitarnos. O sea, la verdad es que fíjense que aquí en México, en el estudio de México, un mayor porcentaje de los que contestaron las encuestas eran médicos que habían tenido horas de capacitación en obesidad más que en otros países. Entonces, parecería, yo creo que sí nos damos cuenta que es un problema nacional, que es un problema de salud y probablemente esto tiene que ver con esto, ¿no? Las guías de práctica clínica, pues podrían ustedes revisarlas. Recientemente se publicó la canadiense también, pero yo creo que el punto de inflexión, digo, la de la Endocrine Society, esta de acá arriba, la que está en medio, es muy buena, está muy estructurada, toda la parte metabólica, la parte es muy buena. Pero creo que lo valioso de la guía de la Academia Americana de Pediatría es que lo que nos pide es empezar a abordar a los pacientes de manera diferente, de entender que los pacientes viven, bueno, crecieron, o más bien nacieron, crecieron con un estigma que ya tienen súper etiquetado y que eso de alguna manera los pone siempre en una desventaja que tenemos que entender. Creo que muchos años hemos nosotros luchado por tener un estándar de cuidado en estos pacientes y la realidad es que yo ahora me doy cuenta que eso no es posible. No hay un estándar de cuidado que sea para todos los pacientes. Más bien, creo que con las herramientas que hemos adquirido toda nuestra vida como médicos y endocrinólogos, pues yo creo que necesitamos utilizar esas herramientas para descubrir cómo se construye la obesidad en cada paciente, qué factores de riesgo tiene y qué es lo primero que tenemos que ir a tratar, ¿no? Hacer un tratamiento a la medida del paciente. Y eso es lo que se recomienda en esta guía precisamente, ¿no? Creo que le da mucho el enfoque holístico que tenemos sin duda que hacer y evidentemente habla específicamente del derecho que tienen estos niños, primero a que sean tamizados, porque otras guías nos proponían tamizar a los niños ya en edades como muy avanzadas, ¿no? Ahora la realidad es que un niño con sobrepeso, obesidad, hay que tamizarlo, o sea, hay que hacerle colesterol, triglicéridos. Yo no necesariamente estoy diciendo que hay que hacerle una curva de tolerancia oral a la glucosa, no, pero por lo menos lo más básico, factores de riesgo cardiometabólicos básicos, los del síndrome metabólico. Y se asustarían de ver la cantidad de alteraciones que vemos. No necesariamente los 3 de los 5, pero 1 o 2 sí. Y esto sí, evidentemente, va incrementando conforme incrementa el sobrepeso, ¿no? Entonces, pues tratar la obesidad y las comorbilidades de manera paralela, tratar de irlas resolviendo, un enfoque dirigido en la familia. Eso es súper importante. Si nosotros no trabajamos con la familia y no mejoramos el entorno familiar, muy difícil que el niño adquiera estilos de vida saludable. Los niños ya a partir de los 6 años con un problema de obesidad deberían de referirse a un equipo multidisciplinario donde esos niños pudieran ser atendidos desde el punto de vista global. Y algo importante que sí especifica esta guía es que a partir de los 12 años tenemos que considerar qué paciente puede ser candidato a recibir fármacos, que yo creo que los fármacos de elección, sí hay algunos otros, ¿no? La combinación de fentermina, topiramato, que sí puede ser que tenga más efectos adversos y creo yo que todos los efectos fisiológicos y metabólicos y pleiotrópicos que tienen los análogos de GLP-1, pues creo que sin duda rebasan mucho los efectos que podría tener la fentermina y el topiramato juntos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en niños con obesidades mórbidas, pues hay que acercarlos también. Yo lo que pienso es que los pacientes tienen derecho a saber qué opciones terapéuticas pueden tener. Si bien sabemos que el estándar de cuidado, y lo tienen que hacer con cualquier otra alternativa farmacológica o quirúrgica, es mantener un estilo de vida saludable, pero tienen derecho a saber que hay otras opciones. Entonces, ahora lo que se propone por esta guía, pues es que detengamos ya el manejo expectante, lo cual no quiere decir que le demos a todos los pacientes fármacos, ¿no? O a todos los mandemos a cirugía. No, eso quiere decir que tenemos que hacer conciencia de cómo vamos a ir haciendo una intervención gradual que contemple todos estos aspectos, ¿no? No solamente la parte de nutrición, que sabemos que es súper importante, pero no es solamente eso. Creo que es también mucho más importante educar a la familia y decirles que ellos forman parte del equipo multidisciplinario, que el entorno en casa tiene que modificarse, porque si no, sabemos que esto es una enfermedad tan compleja que el niño solo no puede resolverla o el adolescente menos por la etapa de cambios psicoemocionales por la que está pasando, ¿no?
Entonces, bueno, es muy importante el asesoramiento conductual, establecer límites, que eso es algo que nosotros trabajamos mucho con nuestros pacientes, con los papás, porque a veces esos estilos de crianza, la verdad es que suelen ser muy permisivos o muy restrictivos, y eso al final de cuentas, pues no ayuda para nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que hacemos nosotros en la clínica. Participamos médicos, pediatras, endocrinólogos, médicos del deporte, psicólogos, una trabajadora social, una psicóloga. Entonces, bueno, creo que trabajar en todos estos aspectos educativos para el niño y la familia es sumamente importante. Y esto sí sabemos desde ya las guías de hace 10 años, por lo menos, que el manejo de la obesidad es un manejo multidisciplinar. Entonces, creo que seguro ustedes lo hacen, pero creo que hay que afianzar siempre esos grupos de trabajo con los que fíjense, son un estudio así que hicimos de seguimiento, casi 250. Aquí hay niños y adolescentes, no hay solamente adolescentes. Pero vean, la realidad es que si el paciente se apega, un gran porcentaje de ellos, 30-40%, que tienen una buena adherencia al tratamiento, logran resultados, pues la verdad es que bastante buenos, ¿no? Desde el punto de vista antropométrico, desde el punto de vista metabólico también, o sea, prácticamente mejoran en todo, ¿no? Sin embargo, sí entendemos que todas esas condicionantes pueden hacer, tanto las genéticas como las del ambiente y las epigenéticas, pueden hacer que un paciente no tenga una buena respuesta al tratamiento. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que no responden a un programa multidisciplinario? Pues creo que razonablemente tenemos que considerar brindarles otras opciones, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que estos fármacos actualmente pues han ocupado toda nuestra atención de nosotros y ¿no? De todas las esferas, en todos niveles. Entonces, pero saben que a mí me parece que son medicamentos que tienen tantos efectos biológicos, moleculares, seguramente genéticos, epigenéticos, que sabemos que esto puede inducir incremento en la secreción de insulina, disminución en la secreción de glucagón, disminución de la producción de glucosa, sabemos que disminuye el vaciamiento gástrico, incrementa por los efectos a nivel del sistema nervioso central la saciedad, disminuye la ingesta de alimentos, incrementa el gasto energético. Acuérdense que los análogos de GLP-1 tienen un efecto directo sobre las moléculas que se desprenden de la propia melanocortina y que estas tienen señales de saciedad importantes. Y además, también ahí se regula el gasto energético. Entonces, estos medicamentos tienen esos efectos, además de los efectos que se han visto ya en estudios en población adulta, la protección de riesgo cardiovascular hasta en el 20%, disminución de 20% de ese riesgo, protección renal. Se habla mucho ahora de disminución de la metainflamación y probablemente por ahí escuché en alguna de las presentaciones del lanzamiento de Wegovy, pues que tal vez pueda ser incluso algo que se pueda utilizar en algunos tipos de adicciones por los efectos que tienen a nivel de los sistemas de recompensa. Entonces, creo que no es hablar solamente del peso. Yo creo que eh, minimizarlo a eso es perder la oportunidad de reconocer todos los efectos potencialmente benéficos que pueden tener estos medicamentos. Incluido, pienso yo, el hecho de que si nosotros vamos llevando de la mano a un paciente con el estilo de vida y con los medicamentos, pues es un paciente que incluso podría llegar a reprogramar la forma en la que come, reprogramar sus sistemas de recompensa. Y yo creo que eso es algo que estamos dejando de lado. Pensar que aplicarse un medicamento así para perder peso sin modificar el estilo de vida me parece que es perder una gran oportunidad, ¿no? No sabemos, ¿eh? Eso es lo que yo pienso, pero no sé, tal vez en algún tiempo vamos a reconocer esto, ¿no? Todos los efectos que tienen a nivel pancreático, algo que me parece increíble y que esto sí se ha demostrado en animales de experimentación, es la capacidad que pueden tener los análogos de GLP-1 de disminuir la apoptosis de células beta pancreáticas y probablemente inducir regeneración también. Eso la verdad es que ningún medicamento de los que se han generado para el manejo de diabetes tipo 2, ninguno hace eso. Entonces, bueno, y en otros sistemas, ¿no? Que ya habíamos mencionado, toda la protección cardiovascular, que pues evidentemente está mediada por esa mejoría, independientemente se ha visto de la pérdida de peso, pero sí hay efectos directos sobre la mejoría de la función cardíaca.
mejoría de la coagulación, bien, disminución de la presión arterial. Entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad. Ahora, no sé si ustedes conocen este estudio, pero metodológicamente es muy semejante a lo que se ha hecho en todos los STEPS, que ya hay muchísimos, ¿no? Seguro los han escuchado ya en la parte de adultos. STEP Teens también es un estudio en el cual se evaluó la eficacia que tenía semaglutida contra un placebo para disminuir. Aquí pueden ver los objetivos primarios del estudio. Básicamente fueron cambios en el índice de masa corporal y como objetivos secundarios, pues también ver qué tanto porcentaje de pérdida de peso había. A mí, desde que leo este artículo, digo, bueno, ¿cómo? Nosotros que somos pediatras, tal vez los pediatras lo entendemos mejor, como que no nos hace mucho sentido que el niño pierda 5% del IMC o, ¿no? Ahorita vamos a ver, hay un artículo que se publicó con estos resultados. Esto se publicó así porque era la misma metodología que se hizo para todos los estudios de adultos, ¿no? Y la verdad es que los resultados son interesantes, pero creo que para nosotros hay cosas que ya les voy a mostrar que creo que pueden ser más interesantes, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de semaglutida semanal aunado a un cambio en el estilo de vida. No sabemos muy bien cómo se desarrolló ese cambio en el estilo de vida, pero sí hubo una intervención en ese sentido. Y básicamente se puso el doble de pacientes en el grupo de intervención. Entonces se aleatorizaron 201 pacientes. Y pues básicamente el inicio de las dosis se hace exactamente igual que para la población adulta. Son 0.25 miligramos subcutáneos y eso pues se deja una vez a la semana por las primeras 4 semanas. Posteriormente se hace el incremento, se escala la dosis a 0.5 por 4 semanas más, 1 miligramo por 4 semanas más, 1.7 por 4 semanas más, de tal forma que en la semana 16 pues ya se alcanzó el escalamiento y entonces se alcanza la dosis plena de 2.4 miligramos. Y entonces se hizo un seguimiento hasta 68 semanas, que fue cuando terminó la intervención aquí, y entonces después se dio un seguimiento ya sin medicamentos por unas que eran como casi 8 semanas, ¿no? Y bueno, los resultados podrán ver ustedes aquí en el lado izquierdo. Básicamente lo que se muestra es la disminución del porcentaje del índice de masa corporal en estos pacientes. Fíjense cómo la disminución del IMC, pues sí, es estadísticamente diferente, ¿no? Significativa, muy importante, con una disminución de menos 16.7 puntos porcentuales del IMC, ¿ok? Y después vean ustedes, bueno, evidentemente significativo. Aquí fíjense que falta en esta gráfica la otra partecita de lo que ocurrió hasta la semana 75. La realidad es que sí hubo un rebote, pero muy chiquito. Para nada, si ustedes han revisado los estudios con liraglutida, tanto en adolescentes como en niños, ven que hay un estudio con liraglutida en niños entre 6 y 12 años, y la verdad es que ahí el rebote fue muy importante, la reganancia de peso muy importante, incluso más que en el grupo placebo. Entonces, aquí la realidad subió un poquito, pero no tanto. Ya no sabemos, que sería interesante. Yo creo que en algún momento, pues vamos a poder ver esa información, ¿no? De qué ha ocurrido con esos pacientes después de, esto se publicó en el 2022. Entonces, pues ahorita ya tienen 3 años o 4 años de haber interrumpido la medicación. Bueno, si ven a la derecha está los centímetros que disminuyeron los pacientes de circunferencia de cintura, lo cual pues también es estadísticamente pues significativo, son 12 centímetros lo que disminuyó la circunferencia de cintura. Y bueno, si analizamos aquí los porcentajes de pérdida de peso, vean ustedes cómo casi el 73% de los pacientes en el grupo semaglutida perdieron más del 5% de peso versus 17% del grupo placebo. Eh, Casi 62% del grupo semaglutida perdió más del 10% versus 8.1%. Casi el 54% perdió más del 15% versus 4.8%. Y más del 20%, 37.4%. Lo cual, si calculan ustedes en cada categoría de pérdida de porcentaje de pérdida de peso, vean ustedes cómo ahí están los ORs, o sea, la probabilidad que tuvieron estos pacientes de perder esa cantidad de peso fue
inmensa, ¿no? Muy grande. O sea, en verdad sí hay una diferencia muy significativa. Y pues vean eso, más del 20% que yo pienso pues en un niño de 12 años que está en pleno crecimiento, pues ahí tendríamos que ser súper cuidadosos de ver si es importante que el niño mejore, no solamente su índice de masa corporal, pero su composición corporal, que eso es algo que no se reportó tampoco en este estudio todavía, pero sí hay estudios que están corriendo y evidentemente en adultos sí se ha visto que la cantidad de masa muscular puede disminuir después de muchos meses de tratamiento y por esto es tan importante que los pacientes estén realizando actividad física. Entonces, parecería que cuando eso se mantiene, la pérdida de masa muscular puede no ser tan importante. Pero la velocidad de crecimiento definitiva, si a veces cuando no hacemos una buena prescripción del plan de alimentación y restringimos a los niños de calorías, la velocidad de crecimiento baja mucho. Entonces, ahora imagínense si le damos un medicamento que le quita el apetito, que evidentemente tal vez haya muchos nutrientes que no consuma de manera suficiente o regular durante algunos meses. Entonces, es súper importante esta valoración. Desarrollo puberal y velocidad de crecimiento, eso sí o sí se tiene que mantener. Creo que aunque ahorita no hay lineamientos en este sentido, yo cuando manejo yo como pediatra digo, pues lo mínimo que debe ocurrir, acuérdense que la velocidad de crecimiento es el parámetro de mayor bienestar en los niños. Aunque esté flaquito, no importa, porque a veces los pediatras como que nos agobiamos mucho de que, ¿no? El niño no gana peso, entonces lo sobrealimentan y lo que sea. Si el niño crece bien, el niño no importa el peso que tenga, bueno, sí que no esté alto, ¿no? Claro, pero siempre es un parámetro de bienestar. Ahora, ¿qué cambios hubo en otros parámetros metabólicos, en factores de riesgo cardiometabólicos? La hemoglobina glucosilada sí tuvo una disminución que fue estadísticamente significativa, y al igual que los niveles de ALT. No se vio esa diferencia en presión sistólica y diastólica, pero en estos dos sí se observó. En relación al perfil de lípidos, hubo disminución significativa del colesterol total, del colesterol LDL, del colesterol VLDL y de los triglicéridos, no así del colesterol HDL. Cosa que a lo mejor a veces con la metformina sí podemos llegar a verlo. Súper importante que los pacientes hagan ejercicio. Por esto, ¿no? Porque el medicamento, a pesar de eso, no les va a aumentar los niveles de HDL, pero además ya vimos que mantener una masa muscular saludable, pues es muy importante. Aquí es a donde quería yo llegar. Creo que esto a los pediatras nos hace más sentido y espero que a ustedes les haga también. Y es que aquí lo que se analizó con estos mismos datos del estudio de Daniel Weber, vean ustedes, aquí este es el grupo placebo, cómo estaban los pacientes al inicio y cómo estaban en la semana 68. Y entonces vean cómo de tener, acuérdense que todos tenían obesidad, entonces el 39.7% tenía obesidad clase 1, el 41.4% tenía obesidad clase 2, el 19% tenía obesidad clase 3, ¿ok? Y entonces vean lo que pasó con el placebo. Al final de la intervención, pues sí hubo un 12% de pacientes que llegaron en el bloque amarillo, que es el rango del sobrepeso, y el chiquitito azul que se ve aquí abajo, ese es el rango de peso normal, ¿ok? O sea, simplemente por una intervención, los pacientes migraron, ¿no? A tener un índice de masa corporal más saludable. Evidentemente, pues muy diferente el tamaño del efecto si vemos a la mano derecha, que fue lo que ocurrió en el grupo de semaglutida. Vean ustedes cómo prácticamente el 45% de los pacientes migraron de tener cualquier grado de obesidad a tener sobrepeso o un peso normal. Y vean, casi el 26% alcanzó un peso normal, ¿ok? Entonces, eso nos hace mucho más sentido, les digo, porque los niños están todavía, el índice de masa corporal en toda la infancia y cuando termina la adolescencia, lo es más incrementa. Entonces, que suba bache, pues eso no nos dice tanto, pero el hecho de que migren a estas clasificaciones de sobrepeso, normopeso, pues claro que sí nos dice mucho, ¿no? Y bueno, este es un poquito más específico, los mismos datos. Aquí lo que se ve es qué ocurre con los pacientes que tenían obesidad clase 1. Esos, al final, 4.3% tenían obesidad clase 3, el 69% seguían teniendo obesidad clase 1, pero vean cómo de estos con obesidad clase 1,
pues migraron a sobrepeso, casi el 22%, y el 4.3% migró a peso normal, ¿no? Esto es en el grupo placebo. En el grupo de semaglutida, evidentemente, vean ustedes esto, con niños que tenían obesidad clase 1, casi el 57% migró a tener un peso normal para la estatura. Entonces, y sobrepeso 21.6 y obesidad clase 1, 21.6. No hubo pacientes con clase 2 y 3, ¿ok? Entonces, así lo podríamos decir, pero bueno, evidentemente el grupo de semaglutida pues es el que tiene los efectos más importantes, ¿no? Otra vez ya no pasó esto, pero... em, bueno, estos son el otro era... la tabla que estaba anterior, a ver si regresa. Sí. Es las escalas que se aplicaron de calidad de vida en estos niños, en el estudio STEP Teens. Básicamente lo que se vio es que estos niños tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje de bienestar físico. O sea, como que la parte mecánica de moverse, evidentemente se mueven mejor, hacen mejor actividad física. Bueno, si es que la hacen, ¿no? Porque si no, si la masa muscular disminuye, no sé qué tanto, pero básicamente lo que se vio, reflejado esa calidad de vida era básicamente en el puntaje de bienestar físico. Y bueno, aquí lo que se muestra es la incidencia de efectos adversos, que básicamente son los mismos que ustedes reconocen en la población adulta. Vean cómo los trastornos gastrointestinales, pues sí, sin duda fueron los más frecuentes. Déjenme decirles que en comparación, si contamos número de efectos adversos que hubo, los pacientes con placebo tuvieron una mayor cantidad de eventos adversos. Ahora, si los vamos viendo por rubros específicos, de los trastornos gastrointestinales, pues que sí fueron los más frecuentes, igual que lo conocemos, lo sabemos. Vean, casi 62% de pacientes en el grupo semaglutida tuvo eventos adversos gastrointestinales en comparación con el 42% del placebo. ¿Ok? Y pues básicamente sabemos que son náuseas, puede ser diarrea. Creo que en general, en la mayoría de los pacientes, esto es algo que suele ser transitorio. Es para esto, ¿no? Que se hace el escalamiento de las dosis. En este estudio, particularmente, los adolescentes, cuando mostraron la mayor cantidad de eventos adversos de náusea, vómito, malestar, fue casi a la semana 16, que fue cuando se llevó a la dosis más alta. Sin embargo, prácticamente el abandono al tratamiento fue no tan diferente. Y sí, en el grupo semaglutida fundamentalmente fue por manifestaciones gastrointestinales, pero básicamente no hubo tantas diferencias. Algo que sí es importante considerar es que el 5% de los pacientes en el grupo de semaglutida tuvo colecistitis y uno de esos pacientes colelitiasis, cosa que no se presentó en ninguno de los pacientes que estuvieron en el grupo placebo. Entonces, yo creo que eso es algo, si valdrá la pena hacerle a los pacientes al inicio del tratamiento, pues un estudio, un ultrasonido, y a lo mejor ir viendo, ¿no? Dependiendo cómo estén las manifestaciones. Yo creo que cada quien, como todavía eso no está descrito, creo que cada quien tiene que empezar a hacer su propio protocolo de cómo va a ser el seguimiento en estos pacientes. Básicamente, eventos adversos graves hubo en uno 4%, en el otro 5%, realmente. Y bueno, algunas estrategias que se han recomendado, ¿no? Para que los pacientes toleren. Creo que lo que tenemos que hacer es explicarle a los pacientes todas las ventajas que pueden tener estos medicamentos, explicarles evidentemente que son un complemento, ¿no? A los cambios en el estilo de vida y además, pues darles algunas recomendaciones y decirles esto sí va a ser molesto, pero va a ser transitorio. Y después lo más probable es que vamos a ver una mejor respuesta, ¿no? Entonces, básicamente reducir pues, los tamaños de las porciones sin dejar de comer, eso es súper importante. El paciente tiene que comer todo lo que por requerimiento, por edad y por estadio del desarrollo puberal y por actividad física le corresponde. Entonces hay que tratar, pues, a lo mejor que lo haga como de manera fraccionada, con porciones pequeñitas, comer lentamente, masticar bien los alimentos, evitar comidas pues muy condimentadas, con grandes cantidades de grasa.
pues no beber agua mineral, bebidas carbonatadas en general. Evidentemente, pues alcohol, ¿no? Exacerba mucho los síntomas. Beber más agua y comer alimentos ricos en fibra. Pues eso es lo que en general les recomendamos a la mayoría de los pacientes, ¿no? La seguridad, pues como se ha definido ya para la población adulta, ¿no? Ha habido varios grupos en los que se han hecho todos estos estudios de toda la fase o de toda la línea STEP y se ha visto pues que es seguro para personas con enfermedad cardiovascular, con deterioro renal, con alteraciones articulares, con diabetes tipo 2, pacientes geriátricos, pacientes con diabetes tipo 2, con prediabetes. Entonces, bueno, parecería que en la población pediátrica pues es segura también, ¿no? Entonces, pues ya para concluir, yo les diría, necesitamos reconocer también en los adolescentes que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, compleja, recidivante y que va a requerir un tratamiento a largo plazo. El tratamiento concomitante de la obesidad, ¿no? Y sus comorbilidades, pues es muy importante. La verdad es que cuando nosotros de manera intencionada buscamos las comorbilidades en los pacientes, las encontramos en un gran porcentaje. Entonces, la indicación es sí hacer pues el tamizaje de todas las comorbilidades que tenemos que buscar. Y bueno, evidentemente, lograr que estos pacientes tengan un crecimiento y un desarrollo óptimo en la parte física, en la parte mental, ¿ok? La Academia Americana de Pediatría recomienda desde el momento uno, día uno, que nosotros vemos que la trayectoria del índice de masa corporal en los niños está yendo hacia el rango del sobrepeso, ahí tenemos que hacer una intervención. Que bueno, la realidad es que los pediatras y todos deberíamos hacerlo desde antes, ¿no? O sea, me refiero a establecer conductas saludables para que estos niños pues crezcan en estos ambientes más saludables y que esto nos ayude pues a prevenir la obesidad, ¿no? Hemos visto que la mayoría de las intervenciones como monoterapia para la obesidad, o sea, si solo va el nutriólogo o solo va el psicólogo o solo va el médico, difícilmente vamos a tener una buena respuesta. O sea, manejo multidisciplinario sigue siendo muy, muy importante. Se ha demostrado en estos estudios que la dosis de 2.4 de semaglutida es segura y eficaz en los adolescentes con obesidad. Y bueno, en México se aprobó su uso para adolescentes de 12 años en adelante, fue en los últimos meses del año pasado. Está indicado solo como un complemento de una alimentación saludable y actividad física regular para el control de peso. Algo importante, pues es que la COFEPRIS dijo sí se puede utilizar en pacientes con índice de masa corporal pues superior o igual al percentil 95, aunque hay en algunos otros países donde la indicación puede ser también un IMC en 85, pero con comorbilidades importantes. Y bueno, algo que sí es que sí se plasma en todas las guías de práctica o en todas las instancias como FDA y la de medicamentos en Europa, es que cuando el paciente tiene ya 12 semanas con semaglutida, ¿no? 2.4 miligramos ya, y no ha reducido el índice de masa corporal en al menos 5%, entonces ahí se debe suspender el tratamiento. ¿Ok? Ahora, al contrario, ¿cuándo vamos a suspender el tratamiento? Pues la verdad es que es todavía la pregunta de los no sé cuántos, pero yo propondría esto. Esto es lo que yo pretendo que tendríamos que hacer en la población pediátrica, hacer una evaluación inicial con una historia clínica muy completa, ver estatus de pubertad en los papás, trastornos endocrinos, trastornos óseos, aunque no se ha hablado mucho de la salud ósea, aparentemente el medicamento, o sea, la semaglutida particularmente, podría teóricamente tener efectos benéficos sobre los osteoblastos, pero la realidad es que todo lo que conlleva el hecho de tener cierto grado de inanición, cierto grado de ingesta de vitaminas, de minerales, eso puede causar alteraciones en la salud ósea, además de que se ha visto que cuando disminuimos de peso, la carga que se ejerce sobre el eje longitudinal de los huesos evita que haya una buena mineralización. Entonces, bajar mucho de peso, eso puede de alguna manera repercutir en que la mineralización no sea tan adecuada. No es realmente un efecto negativo del medicamento, es un poco todo lo que está, todo lo que se modifica, ¿ok? Entonces, pues, no sé, probablemente tendríamos, sobre todo en pacientes que han tenido ya fracturas, etcétera, que no es raro en estos niños, pues valorar la realización, si no de una densitometría, probablemente
sería bueno. Marcadores de metabolismo óseo, evidentemente hay que hacerles una edad ósea, hacer una súper revisión del avance que tienen estos niños en la pubertad. Y yo diría tal vez dar seguimiento cada 3 o 4 meses, midiendo el peso, la talla, el índice de masa corporal, la velocidad de crecimiento, el TANER. Evidentemente, la revisión de la adherencia al tratamiento, eventos adversos, síntomas musculoesqueléticos, algunos laboratorios, podemos ya en 4 meses ver seguramente algunos cambios metabólicos. Cada 6 a 12 meses, si es que vamos a prolongar tanto el tratamiento, pues tal vez insistir mucho en ver cómo va la progresión de la edad ósea, ver cómo está la salud ósea, siempre hacerles un análisis de composición corporal. Eso es lo fundamental, creo yo. Es como lo que sí tenemos al alcance. Yo no sé, me imagino que todos ustedes trabajan de la mano con un nutriólogo, ¿no? Yo creo que sí sería muy importante que pudiéramos tener un buen equipo de composición corporal. Eso creo que sí es muy, muy importante porque también eso nos habla de que el paciente está perdiendo peso de manera saludable, ¿no? Si su masa muscular se mantiene y su masa grasa disminuye, pues eso nos habla de que razonablemente la cosa está bien, ¿no? Y bueno, criterios de alarma, necesidad de reevaluación inmediata. Si el niño está teniendo una velocidad de crecimiento, yo diría en cualquier etapa. Evidentemente en la etapa del estirón puberal, pues tendría que ser una velocidad de crecimiento más alta, pero por lo menos decir, el niño no puede crecer menos de 4 centímetros al año a ninguna edad, ¿no? Entonces, si están con ese tratamiento, creo que es algo que minuciosamente tenemos que estar midiendo a los niños y calcular ese índice de masa corporal. Retraso en la progresión puberal esperada, dolores óseos o fracturas de bajo impacto, pues eso es algo que tendríamos que considerar. Bueno, evidentemente, seguir considerando todo el enfoque integral que hay que darle a estos pacientes. Bueno, ya me pasé un poquito. Bueno, no sé si tú quieres, Samantha, decir algo o vemos si alguien quiere preguntar algo. Sí. Primero. Sí, hay una pregunta por parte de la doctora Lina. Ujú. Primero la felicitan por la presentación. ¿Y qué opina del uso concomitante de agonista de GLP-1 e insulina en pacientes con diabetes tipo 1? Bueno, pues eso es algo que todavía no tenemos estudios realmente, pero sí vemos quienes manejamos pacientes con diabetes tipo 1, sabemos que estos niños en algún periodo de su vida, pues sí desarrollan sobrepeso, no todos, ¿no? También ahí existe una predisposición genética que puede hacer que el paciente desarrolle resistencia a la insulina, sobrepeso. Entonces, yo creo que sí, y sí hay en algunos países en los que de pronto se hacen cosas autorizadas bajo comités de ética y de bioseguridad, vamos a decir fuera de etiqueta, pero sí avalado por comités y sí se ha hecho en algunos países y creo que tiene un cierto fundamento. Cuando estos niños empiezan a tener problemas de sobrepeso, obesidad, sí mejora mucho el control glucémico. ¿Quieres agregar también? Bueno, tengo muchos pacientes con tipo 1 en GLP-1. Y en la literatura internacional recientemente se acaba de publicar uno también porque se a partir de pacientes adultos, no pediátricos. Pero en adultos suele ir bien y lo más importante y rescatable del GLP-1 en tipo 1 es la disminución en la variación glucémica. Exacto. Es muchísimo, impresionante. En general no tiene nada de potencia en el volumen eficaz. Sí en el peso, sí en variabilidad glucémica, en reducción de hipoglucemias, no en incremento, porque se pensaría. Y pareciera que les va bastante bien, nada más que, pues siguen siendo ustedes muy chiquitos, tienen una poquita población lamentablemente, pero sí, al menos bien, también a mí me ha ido muy bien, y pues es lo que yo pudiera. ¿Y cuál sería el fundamento ahí? Yo he leído, por ejemplo, en diabetes tipo 2, se ha visto que los análogos de GLP-1 pueden regular o normalizar la primera fase de secreción de insulina, de tal forma que si esa fase es más eficiente, hay un mejor control de la glucosa en los primeros 30, 60 minutos y no se requiere tener esos picos tan sostenidos hasta los 120 minutos de insulina. Pero esos pacientes todavía tienen una cierta reserva de secreción de insulina, ¿no? Justamente por lo mismo no es como muy efectivo en el control glucémico ni en la reducción de dosis totales de insulina diarias. Disminuye un 5% las dosis totales de insulinas diarias
y la hemoglobina glicada 1.3, una cosita así de nada. Sin embargo, en la variabilidad glucémica aún se cree que tiene que ver con la regulación de que disminuye la producción de glucagón hepático y debido a esto baja la respuesta hiperglucémica y también en la disminución de la ingesta calórica y que por consiguiente disminuyen las expulsiones asociadas a comidas de colación y a comidas copiosas y a comidas ricas en grasa. Porque como cambia la conducta alimentaria, también la preferencia del alimento al bajar la comida grasa en combinación con proteína suele tener una mejor respuesta a la administración de insulina exógena. Esa es la teoría actualmente, pero no hay todavía algo más significativo sobre la teoría. Sí, muy interesante, sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Cari. Muy bien, gracias. Ay, gracias. O sea, debería verlo. En realidad, teniendo en cuenta la experiencia que usted tiene con clínica, me llama la atención que, bueno, a nivel mundial estas clínicas tienen un porcentaje de éxito muy similar. Y aquí hay estudios en donde vean qué es lo que está teniendo el grupo de éxito con respecto al grupo que no fue exitoso. ¿Es realmente la familia? ¿Es algo más? Y también no sé si a partir de estos medicamentos antiobesidad que estamos teniendo actualmente, hay estudios que digan si hay una mejor respuesta o apego del paciente dependiendo de la rapidez con la que bajan de peso, porque lo ven y lo sienten. Y yo lo he visto con algunos pacientes adolescentes que a veces digo, ya le tratamos de hacer esto, ya le tratamos de hacer lo otro, ya se lo saben y lo que quieren ver es resultados. Entonces, en ese tenor, ¿cómo le va a usted? Yo creo, Cari, que, bueno, hay pacientes, y lo dicen aquí los lineamientos, ¿no? No todos los pacientes van a responder. Y yo No. creo, digo, ya hablamos un poco de que la obesidad se construye de manera diferente. O sea, hay pacientes que pueden tener, a lo mejor sí, un antecedente genético de fuerza, pero a lo mejor no hay tanta epigenética involucrada, ¿no? Entonces, a lo mejor esos pacientes, no sé qué tanto van a responder. Los que tienen un ambiente obesogénico, que tuvieron un ambiente también intrauterino desfavorable, esos pacientes no tienen alteraciones genéticas realmente, tienen alteraciones epigenéticas, ¿no? Inflamación, ácidos grasos, radicales libres, que favorecieron que sus genes se metilaran o se acetilaran o las histonas cambian. Pero sabemos que eventualmente esos pueden ser mecanismos que pueden llegar a ser reversibles. Entonces, yo creo que hay una cuestión genética, hay una cuestión epigenética. No sé, en algún momento, seguramente como está ocurriendo en muchas áreas de la medicina, pues vamos a estar haciendo medicina de precisión. Y tal vez vamos a descubrir que los pacientes que tienen tal variante del FTO, a lo mejor esos son los que no responden. Y lo que dices enseguida, pues sí, yo también he visto, incluso que pacientes con mucha sintomatología, son pacientes que generalmente responden mejor al tratamiento, pero creo que hoy día no tenemos una respuesta a eso, pero sí lo vemos. Y creo que hacia allá tenemos que ir, hacia hacer una medicina mucho más individualizada. Y en el tenor, la verdad es que yo sí siento que la obesidad, al ser una enfermedad crónica, creo que le está faltando el apellido de degenerativa, porque es recidivante, es algo que la verdad es muy recurrente. Y en ese marco, la verdad es que yo no sé hasta qué momento podríamos llegar a suspender este medicamento que está teniendo un resultado específico, porque lo hemos discutido aquí con los adultólogos y dicen, no sé, porque Pues, a fin de cuentas lo que queremos es, desde la pediatría, yo lo veo, que es mucho de prevenir lo que vemos que le va a pasar. Y sabemos que mientras más pequeño se presente este tipo de enfermedades, mucho más severo se va a presentar las complicaciones y más temprano. Entonces, aunque no hay una directriz definida en ese sentido, pero creo que sí, yo lo que leo en los artículos y con gentes con las que platico es que
Y yo creo que la tendencia es a que el medicamento se pueda mantener por tiempos muy prolongados, indefinidos probablemente, siempre y cuando el estado de salud del paciente sea adecuado, ¿no? Y sigas viendo los efectos benéficos y entonces yo sí creo que siendo una enfermedad crónica, pues así como tomamos medicamentos hipoglucemiantes y tomamos antihipertensivos y ¿no? Probablemente eso es lo que va a ocurrir en un futuro. Pero la respuesta no la tenemos hoy todavía. Pero bueno, creo que razonablemente si seguimos viendo, no sé, sabemos que estos estudios están hechos para seguimiento a un año, ¿no? No hemos tenido publicaciones más allá de esto. Entonces yo diría, bueno, ¿yo qué hago? Tal vez digo un año, tal vez si no alcanzamos todavía el, el, el índice de masa corporal que queremos, ¿no? Tal vez hay pacientes que nunca van a alcanzar un índice de masa corporal saludable, pero si su composición corporal es saludable, metabólicamente están bien, pues no sé, tal vez yo no tendría tanto temor de suspender el tratamiento, evidentemente de manera gradual, y ver qué ocurre. Y si vemos que eventualmente el paciente empieza otra vez, pues yo creo que hay opción de reiniciar el tratamiento. Y las dosis, no necesariamente la dosis plena es la que se va a tener que tener todo el tiempo. Hay personas, eso lo vimos mucho con liraglutida, personas con dosis chiquitas de liraglutida, pues ahí se mantenían, ¿no? Doctor, y si me permite también ahí, como recordarán, la práctica de metabólica vascular se ve beneficiada independiente del banco. Exacto, exacto. Entonces eso también es bien importante, incluso cuando el paciente se queda con dosis muy bajitas, de punto 25, el beneficio cardiovascular existe, el beneficio metabólico existe. Entonces la verdad es que también por esa parte, aunque el paciente no haya bajado todo lo que necesitaba bajar, metabólicamente sí está mucho mejor. Creo que vamos por buen camino, pero sí creo que a mí lo que no me parece que es correcto es que pensemos que dándole un medicamento hacia el paciente, sin hacerlo consciente de todo esto, de estos efectos, de lo positivo que puede ser, de que cambien su estilo de vida, eso creo que no debe ser. ¿Alguien más? Samantha, ¿tú quieres decir algo? Sí, ¿verdad? No, a falta de que no voy a poder proyectar, sí, la vez pasada uno de ustedes estaba en una mesa en la que asistí. Yo soy Samantha Whitman, yo estaba en la diversidad del programa De QR, le mandé por ahí por WhatsApp una presentacióncita ¿De bien qué cortita. trata este programa? Son 12 sesiones educativas en total, cada 15 días, totalmente en línea, por medio de Microsoft Teams. Sí. Estas vendrían siendo sesiones tanto como del uso correcto del dispositivo, que vendría siendo la sesión número 1, muy importante, porque llegan pacientes, a pesar de que ya les explicamos muchas veces, se les va un poquito la onda a los pacientes, y entonces pues yo sería como que este reforzamiento a sus pacientitos de cómo funciona el tratamiento, temas relacionados con alimentación, la parte de actividad física y emocional, muy importante también, y se les brinda un plan de alimentación por medio de la aplicación Avena. Esta aplicación, no sé si alguno de ustedes ya la haya tratado, está muy padre, muy personalizable, y les llega directamente a su teléfono este plan de alimentación que lo tendrán sus pacientitos completamente gratuito una vez que se dan de alta conmigo, ¿sí? ¿Cómo necesitarían darse de alta conmigo? Ahí les requiere unas horitas también junto con la que necesita del paso a seguir de cómo darse de alta programa. También el programa de Nuevo Yo, ya sea por el número de teléfono o la página www.nuevoyo.com. Ahí solicitan su sesión educativa que vendría siendo directamente conmigo. La verdad, ahorita he estado notando como que una disminución. Yo al principio me preocupé, dije, ya no tengo ningún paciente, pero en realidad fue porque está como que una interferencia en el call center donde se dan de alta para mandármelos a mí. Porque dan de cuenta que sus pacientitos marcan, ¿no? O se registran en la página de www.novoyo.com y ya nos llegaría a nosotros la solicitud por medio de que ellos nos balancen. Y entonces ha habido como que una interferencia y de repente me llegan muy poquitos, para que no se me asusten si alguno de ustedes ya está en el programa de Nuevo Yo, de que, ay, pues la nutrióloga, qué onda que no los ve.
es muy personal porque me han llegado de que 3 pacientes a la semana, pero es un problema con el cáncer. ¿Sí? Ahí lo que podemos hacer es que yo les puedo pasar el teléfono de Samantha, el WhatsApp, y ustedes nada más lo van a su paciente. Si no le marcan rápido, que la paciente se comunique por medio de WhatsApp con ella, ya para que puedan hacer la cita y ya tengan la interacción con ella. Aparte que también, sí, está mejor, yo creo que les paso yo ahorita a todos el cel de ella. De todas formas, también cualquier cosa, ya saben que me pueden mandar mensajito a mí y yo la llevo con ella, pero más que nada, pues sí, sería que el paciente directo ya se comunicara por WhatsApp con ella, que dijera, oiga, soy paciente del doctor Vega, del doctor Grado, por favor, no tengo mi cita. Entonces ella ya rápidamente le hace sí. Sí. Recuerden que también tiene un kit de inicio, ese también ella, cuando tiene la segunda sesión con ella, sí, la segunda, les hace ella, pide dirección y todo eso para que el paciente pueda recibir a su casa. Y ahí sí se le pide al paciente que, lo único que se le pide al paciente es gratuito, llega hasta la casa, trae unas citas medidoras, trae la manteleta del buen comer, trae ¿cómo? Sí. Ajá. Y entonces todo eso la verdad es que está bastante útil, pero lo único que se le pide al paciente es que marque también a SPE para que pueda corroborar su dirección, porque muchas veces Mike o SPE cuando mandaban no encontraban la dirección del paciente porque algo estaba mal, entonces el paciente nada más tiene que rectificar la dirección a la que se lo van a enviar y les llega. También acuérdense que también si su paciente tiene diabetes o resistencia a la insulina o ustedes ya necesitan que mida su glucosa, pueden pedir en la receta, nada más póngale solicitar a la educadora de Nuevo Yo un glucómetro y ella les manda también un glucómetro. Justamente, porque sí, como que los del call center les preguntan que si en la receta médica viene la definición del glucómetro, porque como está medio complicado brindar glucómetros así, pues hay que venga en la receta el glucómetro junto con el kit de bienvenida que se les da en la segunda sesión junto con el plan de alimentación. ¿Sí? Y ya de ahí que yo solicito, lleno el documento del kit de bienvenida, ya los pacientes en un periodo como de 2 días hábiles les marcan al call center y ya ahí como que hacen la confirmación del kit de bienvenida. Pero sí, siempre les digo a los pacientes, marcan en 2 días para hacer la confirmación del envío del kit. ¿Sí? Entonces, la verdad está muy padre el programa y pues es completamente gratuito para que lo aprovechen sus pacientes. Como vean esta como que adherencia al tratamiento en lo que es el periodo de que ustedes los vuelven a ver, ¿no? Aproximadamente 6 meses. Pues yo estoy constantemente cada 15 días con ellos. Y las siguientes 10 sesiones serían grupales como tipo webinars que existían antes en la pandemia. No sé si les tocó, es muy similar. Sí, fue nuestro día a día, ¿no? Entonces, algo así serían las siguientes sesiones. No sé si tengan alguna duda con respecto al programa. ¿Todo bien? Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Entonces, eso es todo mi parte. Sí, yo nada más agradecerles a todos por haber asistido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros y ya ahorita no sé si tú vas a cerrar, pero recordarles que ya tenemos descuento del 30 y del 40% en las dosis más altas. En la de 1.7 es el 30, en la de 2.4 es el 40%, entonces la verdad es que ya le quedan 4,900 pesos la más cara al paciente, les queda muy bien. Y por último, les dejamos este QR, por favor, si pueden ahí valorar la mesa redonda del día de hoy, les va a pedir una identificación, que es esa, PVNO, es la única que viene con PVNO. Ahí si gustan ponerle en su teléfono, irla llenando, en lo que el doctor nos cierra. Vale, pues muchas gracias a los asistentes, ya la mayoría salieron fuera. Fue la única pregunta que tuvimos. Muchas gracias, doctora, por estar al pendiente. Y con esto ya finalizamos. Muchas gracias.